Muy buenos días a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y en este video estaremos hablando de economía. Tendré conmigo a una economista argentina que conoce muy bien, obviamente, la situación de Argentina. Su nombre es Iris Speroni, es licenciada en economía por la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en finanzas del SEMA, una universidad de estudios económicos, un posgrado en agronegocios en la UBA en Argentina y además una carrera laboral de más de 25 años en compañías de primera línea. Es una economista, no ha trabajado nunca en el ámbito público. Esto, para tener en cuenta, es importante. Realmente es una persona que se ha desempeñado y triunfado en el ámbito privado, y vamos a estar hablando de la economía. Vamos a estar hablando no solamente del caso de Argentina, sino también yo creo que esto se refleja para el resto de nuestros países. Por eso es muy importante. Muchas de las cosas que han ocurrido en Argentina, y vamos a conversar sobre eso, se replican en nuestros países. Y vamos a hablar también del caso Milei. ¿Acaso Milei es capaz, este reconocido economista argentino, es capaz de sacar a Argentina de la situación en la que se encuentra? Vamos a hablar sin pelos en la lengua, como siempre, en este canal, un canal que está hecho para ayudarnos a pensar. Bienvenida, Iris, muchas gracias por aceptar la invitación. Para mí es un honor tenerla en mi canal para hablarnos de economía, un tema en el cual no suelo tocar tanto porque obviamente no es mi ámbito, pero sí quería desde hace mucho tiempo invitar a algún economista, un economista de renombre, así que muchas gracias y bienvenida. Un honor. Saludos a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Iris. Vamos a empezar un poco, tal vez con una pregunta general, pero obviamente, por favor, desenvuélvase con total libertad. ¿Qué es lo que ha llevado a la Argentina a la situación económica en la que se encuentra? ¿Estamos realmente en un desastre económico o no? ¿Y por qué eso es así? Sí, la respuesta es un sí contundente. Estamos en medio de un desastre fenomenal. Lamentablemente, para los que no somos jovencitos, que ya somos la minoría en la población, de acuerdo a la pirámide poblacional, pero todo esto que estamos por vivir ahora, que va a ser un desastre, ya lo vivimos. Ujú. Lo vivimos hacia el final del gobierno de Alfonsín, porque las políticas monetarias y cambiarias que está pautando el gobierno actualmente son las mismas que pautó Alfonsín, lo que se llamó el Plan Primavera en su momento. Y bueno, todo hace pensar que si se hace lo mismo, el resultado va a ser el mismo y los más grandes creemos que va a pasar lo mismo, que es un desastre. Ujú. Ah, Exactamente. Los chicos jovencitos no lo entienden. Yo le explicaba a mi hijo, la inflación es terrible, la inflación es terrible. No, mamá, un poco, bueno, está bien. ujú. Cuando se la saben todas, uno los deja, pero uno lo vivió y sabe que estamos muy mal y todavía falta lo peor. ¿Y en qué consiste específicamente estas políticas monetarias? Por ejemplo, para darle, para que entiendan los que no son de la Argentina, en el año 2019 yo hice una gira en México y el dólar valía 19,20 por dólar en México. En Argentina valía 44, 45 pesos. Ahora que estuve en México hace poquito, el dólar valía 19,20, o sea, no ha cambiado absolutamente nada. Y en la Argentina estuve en julio y pasó de 500 a 550, y cuando aterricé en Canadá me enteré que estaba a 730 y hoy está a 750. O sea, en México 19,20, 19,20 en todos estos años. En la Argentina de 43 pasamos a 750 pesos por un dólar. ¿Qué tienen que ver las políticas monetarias con todo esto, Iris? 100% política monetaria. O sea, la razón de la inflación es, entre otras cosas, la emisión monetaria. Ujú. El tema es por qué hay emisión monetaria. Lo que hay es una enorme transferencia de riqueza entre la gente. Cuanto más pobre, más entrega hacia los más ricos. Acá hay dos cosas. El gobierno emite un poco, no mucho, pero algo emite para cubrir el déficit fiscal,
que es lo que hacen todos los gobiernos, por lo pronto de Occidente, me limito a hablar de Occidente, o sea, lo que hace el gobierno francés, el gobierno mexicano, Canadá, el Estados gobierno Unidos, todos lo hacen, brasileño, sí. que emiten para financiar el gasto público. En el caso de Estados Unidos, que tiene una inflación muy importante, no ahora, sostenidamente, bueno, lo hace para financiar sus gastos públicos, entre ellos el gasto militar. Esa es una parte. Pero en la Argentina hay otro fenómeno que, como dije antes, ya se dio al final del gobierno de Alfonsín, esto es el año 88, 89, es un fenómeno exactamente igual que el de ahora, en que el Banco Central emite bonos. Todos los bancos centrales emiten bonos, ¿no? Pero emite muchos bonos, con la excusa de que con eso absorbe pesos del mercado, o sea, los pesos que emitió para pagar el gasto, los absorbe, algo muy técnico, voy a tratar de explicarlo lo menos técnicamente posible. Toma dinero, o sea, da bonos y chupa dinero de la base monetaria y eso lo remunera. Hasta acá es cualquier bono de cualquier banco central, un bono del Tesoro de Estados Unidos. Acá la remuneración son por préstamos de un día, que son los pases, y préstamos de una semana, que son letras, que se llaman LELIQs. Olvídense del nombre. ¿Qué pasa? Es muchísima plata. Son 150 millones de dólares en intereses diarios, por la cantidad de plata que hay. La excusa es: yo no renuevo este stock de deuda, entonces ese dinero se va a ir al dólar. Yo creo que es mentira, pero no importa. Lo demostré, hice un trabajo demostrando por qué creo que es mentira. Pero no importa, el tema no es si es verdad o es mentira. La verdad es que a través del impuesto inflacionario, es lo que se le cobra al jornalero, al peón, a la persona que trabaja por hora, al asalariado mensual, a toda al jubilado, a toda la gente más pobre de la Argentina, se le cobra el impuesto inflacionario. Y ese dinero el Banco Central se lo da a los bancos, que en la Argentina son 10 bancos, más o menos. Una docena de bancos. Y esa gente gana 150 millones de dólares por día de la nada. Es toda una invención ficticia, criminal y corrupta entre las autoridades del Banco Central y los bancos. Es decir, las autoridades del Banco Central, en connivencia con los bancos, le roban a toda la población argentina 150 millones de dólares. Para escaparse de ese robo, la población argentina, cada vez que tiene un peso, compra divisa. No solo compra dólares, compra pesos paraguayos, pesos bolivianos, reales, uruguayos, digamos, todos los negocios de frontera se manejan en la moneda del país fronterizo. Hay gente que compra euros. Lo que hace la gente es tratar de escapar de pagarle estos 150 millones de dólares diarios a los bancos. Pero es todo un gigantesco fraude, una operación criminal que hacen las autoridades argentinas. Ahora con unas cifras fenomenales. Ya había pasado, como ya dije, en el 88 y 89 con el Plan Primavera, que terminó muy mal, pero eran otros montos. O sea, la Argentina fue un desastre lo que pasó y quebraron un montón de empresas, gente tuvo infartos, bueno, fue horroroso, pero era menos plata que ahora. Ahora la cantidad de plata es del stock de bonos que se le ve a los bancos es gigantesco. Entonces, es muchas veces más que la deuda con el Fondo Monetario, que es la que hablan los políticos todo el tiempo. Entonces, bueno, es un fraude permanente en el cual la población trata de escabullirle como puede, con justa razón, ¿no? Y después viene Milei y nos dice que le va a dinamitar el Banco Central, por ejemplo. Bueno, yo no soy un exégeta de Milei, así que no sé lo que él piensa, ni lo que quiso decir, ni tampoco es que estudio todo lo que él dice, ¿no? Yo lo que entiendo es que cuando dice voy a dinamitar el Banco Central, lo que está queriendo hacer es dinamitar esta herramienta claro. que le quita plata a los pobres para dárselo a los ricos. Y bueno,
no hace falta dinamitar el Banco Central para hacer eso, basta con no emitir, basta con acabar con las letras del Banco Central, decirle al señor Banco Central, usted no puede emitir más letras. O sea, es quitarle la navaja al mono, nada más. Pero a mí me parece bastante gráfico cuando él dice, bueno, voy a romper el Banco Central. Quiero creer, yo proyecto en él, Ujú, que quiero creer que lo que está diciendo es se va a acabar este fraude multimillonario criminal que son las LELIQs. ujú. Y en ese sentido sería algo positivo, entonces, o sea, teniendo en cuenta que sea eso lo que él haga y que tal vez eso explique tal vez también por qué tanta gente en las urnas se ha ido por Milei y según están las encuestas es el que lidera, ¿no es cierto?, entre todos los candidatos, porque la gente está cansada en Argentina de este robo trágico, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, es muy difícil, son millones de personas que votaron prácticamente en tercios, son millones de personas los que votan a unos y otros, y la verdad que en general es bastante íntima la razón por la cual cada uno vote y vota por cosas diferentes. Ujú, Eh, pero sí queda claro que la inflación, todo el mundo lo percibe como un robo, desde las autoridades al trabajador o al jubilado, bueno, que es un trabajador pasivo, y bueno, uno sabe que determinados partidos son socios de esta actividad criminal. O sea, ujú, esto no es algo que arman los bancos solos. Solo es posible si si las autoridades del país están de acuerdo. ujú, Voy a ser un poquito más explícita. Según la Constitución argentina, los responsables de la política monetaria y cambiaria es el Congreso, o sea, son los miembros del Congreso. Pero claramente en la Constitución dice el Congreso es la autoridad monetaria de la Argentina y es la que debe fijar la política de cambios y es la que debe fijar la política monetaria. Eso se lo delegaron al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo hace y deshace lo que quiere. Eso se podría acabar simplemente con que el Congreso le diga, retomo. La delegación es ilegal, porque la ujú. Constitución permite delegar algunas cosas, pero no permite delegar otras. Esta es una de las cosas que no permite delegar. Pero olvidemos eso por un lado. El Congreso, con decirle, señor presidente, retomo yo mi autoridad sobre el Banco Central, se acaba. Es una hora. Ujú, Se juntan, lo votan y se acabó. Un día diputados, otro día senadores y ya está. O sea, claramente toda esta operatoria criminal la dejan en manos del Poder Ejecutivo para el día de mañana decir, bueno, yo no sabía, yo esto, pero queda claro que es totalmente cómplice la actitud de los dos partidos mayoritarios respecto de estas actividades criminales contra el patrimonio de la nación y contra el patrimonio de las familias y empresas de la Argentina. ujú. Entonces, bueno, queda claro que cualquier persona que venga y que diga voy a acabar con esto, sea bien recibida. Ahora, hay una cosa interesante entonces ahí porque básicamente lo que con esa propuesta de acabar con esta emisión de bonos de la LELIX, de este fraude al pueblo argentino, lo que Milei está haciendo en cierto sentido es oponerse entonces a este poder financiero que está apoyado obviamente por un poder político muy fuerte en la Argentina, ¿no? Porque, a ver, yo he escuchado muchas versiones diferenciadas. Hay personas que dicen, no, pero Milei es representante de la banca. Pero lo que está proponiendo aquí, según lo que usted nos cuenta, es que le va a quitar a la banca los 150 millones que le roban por día al pueblo argentino, ¿no? Sí, sí, eso claramente. Yo no Ujú, sé si no va a haber otros negocios en compensación para claro, eso. Y no sé claro, cuál es la relación de él con la banca. claro. Pero claramente que este negocio está diciendo se acabó. Ujú, Esto basta. ujú, Eh, Porque a veces me dicen, bueno, yo estoy en contra de los bancos. Yo no estoy en contra de los bancos. Yo trabajé 10 años en un banco. No, no tengo ningún problema. Yo lo que quiero es que los bancos de la República Argentina sean bancos. Es decir, tomen plata de unas personas y le presten a otra para que se compre una camioneta, para que amplíe el galpón de su planta o para que una persona se haga una casa o lo que sea. Eso es un banco, le toma a uno y le presta a otros.
Pero un banco que sea una excusa para recaudar impuestos, porque los bancos son los grandes recaudadores de impuestos de la Argentina, y bien calladitos que están de esa operatoria que es totalmente ilegal, o sea, son socios del Estado en la recaudación y uno de los pagos por esa actividad es, bueno, inventar una calecita, bueno, le estoy dando un nombre muy lunfardo, pero inventar un fraude, ¿no? Inventar una construcción fraudulenta para remunerar a precios altísimos diariamente la, el apoyo al régimen, ¿no? Nosotros actualmente tenemos un régimen político que dura 40 años y tiene un montón de socios en las áreas privadas y cada uno de los apoyos el régimen los remunera, los agradece, o sea, Claro, son apoyos mutuos, ¿no? Entonces, que uno les corte este negocio no quiere decir que los bancos vayan a quebrar, menos si el país se pone a producir, o sea, hay 20.000 claro. oportunidades de negocio de un banco, trabajando de banco, no trabajando de cobrarle plata al Estado a cambio de actividades non santas. ¿Cuánto se calcula más o menos que es el robo del Producto Bruto Interno de la Argentina en todos estos mecanismos? Si es que hay un número, un porcentaje aproximado más o menos. No lo calculé, yo lo que había calculado, y esto lo hice hace bastantes años, creo que 4 o 5 años, era lo que se robaba por presupuesto. Ujú, Porque esto es lo que pasa del Banco Central, que además que acabo de contar, que se llama presupuesto cuasi fiscal o intereses cuasi fiscales, y lo que se pierde, estos intereses pagados, se llama déficit cuasi fiscal. Yo, por si hay algún estudiante de economía, ujú, entonces, que vaya tomando el vocabulario, todo lo que es Banco Central se dice cuasi fiscal. Pero además está el robo a los contribuyentes del presupuesto en sí, ¿no? Un proveedor que se le paga el doble, gente que se le paga un sueldo y no va a trabajar, bueno, todas esas cosas habituales, que tampoco es que la Argentina tiene el monopolio. claro. Del robo del presupuesto yo calculé hace bastantes años que se roba entre el 20 y 25% del PBI. ¿Cómo hice esta cuenta? La Argentina creció durante 100 años, más o menos, que son los 100 años entre guerras, entre final de la guerra contra el Paraguay y hasta la guerra de Malvinas. La Argentina creció mucho y tuvo mucha inversión en activos físicos públicos, al punto de ser un ejemplo en América, ¿no? Nosotros, de grandes represas hidroeléctricas, Ujú, Atucha, que es una energía nuclear, puentes, túneles bajo el Paraná, puertos por todos lados, aeropuertos. Bueno, Argentina en la década del 80 o en la década del 70 era un país moderno y uno veía cosas modernas ujú, como si estuviera en Europa en algunos claro. casos, Bueno, ¿no? incluso yo, déjame que agregue algo mucho más moderno que Canadá. Porque yo he conocido aquí a gente canadiense que ha trabajado con compañías, con mineras, que iba a la Argentina en los años 70 para exploraciones que se estaban haciendo en los años 60 y Argentina era el primer mundo y Canadá veía a Argentina como un lugar hiperdesarrollado, ¿no? Para dar un ejemplo Bueno, concreto. yo en Canadá no estuve, pero sí estuve en Europa y yo decía, esto es Europa, ¿no? No todos, ¿no? Pero bueno, Claro. algunos lugares. Bueno, no importa. Era mucho más moderno Ezeiza que Fiumicino, digamos, para dar una idea. Bueno, todo eso, que fue una monumental inversión, Aerolíneas Argentinas era una de las mejores aerolíneas de bandera del mundo, teníamos flota mercante propia de ultramar y de cabotaje a la Patagonia. Bueno, todo eso se financió entre el 20 y 25% del PBI anual. Ujú, O sea, se construyó un país maravilloso donde los impuestos eran el 20% del PBI anual y los que odian a Perón y dicen porque gastaba mucho, era el 24%, el 25%. Ese era el gasto mucho, ¿no? O sea, la economía argentina, 3/4 partes, el 75% era privado. Y claro. eso eran las grandes empresas, que la gente ganara bien, que la gente se pudiera hacer su casita, tener su autito, etc.
Será la Argentina de la década del 70, 60. Ahora, o sea, a partir del 2003 más o menos, el, el Estado cuesta entre 46 y 48%. Con lo cual se subieron 20-25 puntos el gasto Ujú. del PBI. Sin embargo, no solo no se gasta lo mismo que se gasta antes, sino que se gasta menos. Porque ni siquiera no solo no se hacen activos nuevos, sino que no se mantienen los existentes. Entonces mi conclusión es que ese incremental de recaudación, que es un 20% del PBI, se lo roban. Y se lo roban con los siguientes mecanismos. Uno son los intereses de la deuda pública, no la deuda del Banco Central, sino la deuda del Tesoro Nacional, las deudas de las provincias y las deudas de algunos municipios. Ujú. No todos los municipios están endeudados, pero algunos sí. La otra son las compras. Todas las compras tienen sobreprecio, o casi todas las compras. No quiero insultar a alguien, me dice de un municipio, yo no compro nada con sobreprecio y por supuesto que puede ser así. Y después, los falsos empleos públicos. O sea, gente que la anotan en la nómina, pero no va a trabajar, no tiene el trabajo, no concurre, no hace Claro. nada. Es otra forma de fraude. Entonces, con esos tres tipos y después están subsidios a la actividad privada, que también es lo mismo, o sea, subsidian la electricidad y bueno, uno no sabe cuánto subsidian, cuánto por kilowatts, o sea, ¿quién mide esos subsidios? Son contra la declaración jurada de las empresas, se subsidia el boleto de colectivo, también nadie controla cuántos colectivos van, ¿no? Si corresponde ese dinero. Todo es así. Y Ujú. después el cuarto, que diría el último mecanismo de robo estatal, que no sé si ocurre en otros países, supongo que sí, En que es Canadá ocurre. la condonación arbitraria de deudas públicas. O Ujú. sea, apenas asumió Massa, que dicen que estuvo, digamos, pedido su nombramiento por algunos dueños de concesiones estatales de servicios, lo primero que hizo fue condonar deuda pública a una empresa distribuidora de luz, Ujú. deuda impositiva. Que, o sea, un ministro no tiene ninguna facultad de condonar una deuda a una empresa. Así que, bueno, digamos que esa sería todas las herramientas para vaciar el Estado y que yo calculo que es más o menos 20-25% del PBI Ujú. lo que se roban todos los años, ¿no? Ujú. Mucha gente del exterior, cuando ve los datos sobre la Argentina, eh, bueno, están aquellos que tergiversan los datos y dan una opinión totalmente equivocada de la Argentina, pero si uno mira los datos económicos de la Argentina, vemos que Argentina estuvo décadas en el puesto entre los 5 primeros países más poderosos de la Tierra. Cuando, por ejemplo, recuerdo haber visitado la Bolsa de Chicago en un tour de la ciudad de Chicago y ahí decían, tenían todas las listas contra quién competían cuando Chicago en su momento era más importante tal vez que Wall Street. Y me sorprendió ver que durante muchas décadas ellos miraban a la Bolsa de Rosario en Argentina. Es impresionante, ¿no? Me Y la de acuerdo Buenos que Aires, y la de y la de Buenos Aires. Buenos Aires. Y me acuerdo que el guía, pero me impresionó Rosario, porque yo no me hubiera. Buenos Aires tal vez me hubiera imaginado, pero no Rosario. Y el guía dijo cuando Argentina estaba entre las 5 potencias más grandes del mundo. Ahora, hay un doble discurso al respecto. Está un discurso, me parece, falseado, que es el que plantean muchos liberales, a veces tal vez dentro de la Argentina, pero ciertamente que sí fuera, que dicen, llega Perón en los años fines de los 40 y ahí se viene Argentina abajo. Obviamente no tienen absolutamente ni idea, porque uno cuando ve el proyecto de lo que fue la nación argentina, ve que es un proyecto de industrialización, es un proyecto, bueno, la infraestructura que se armó en Argentina que diferenció a Argentina del resto de los países. Y yo creo que es un proyecto que dura muchas décadas, tal vez 100 años, tal vez más o menos. Yo recuerdo haber leído en un artículo suyo que ponía más o menos como fecha de fin de ese proyecto nacional 1982. Obviamente que con las fechas a veces es difícil, pero se toma un hecho concreto para decir, bueno, esto marca un antes y un después. Y luego se sigue todo un estado de socialdemocracia, o sea, como que Argentina
es castigada, si lo podríamos llamar así, no sé si por los grandes poderes financieros o por quién, las Naciones Unidas o Inglaterra mismo, pero entra todo un proceso de construcción de la Argentina, de destrucción de la Argentina. ¿Cuál es básicamente ese proyecto que se impone a partir de comienzos de 1982? Es decir, estamos hablando ya de 41 años. Bueno, muy brevemente en un solo párrafo voy a decir primero lo que yo creo que fue el proyecto previo que se destruyó. Ujú, ujú, Yo creo que entre las dos guerras, que es la guerra de Paraguay y la guerra de Malvinas, son dos fechas caprichosas, pero son 100 años de paz para la Argentina porque no intervinimos en ninguna de las guerras mundiales por una decisión de quienes gobernaban a principios del siglo XX, que es el presidente Roca y luego presidente Quintana. Ellos dos lo decidieron, una política de no intervención, y que después todos los otros gobiernos mantuvieron, pero era eso, de industrializarse, y la verdad era la conciencia de nosotros queremos ser una potencia mundial, cosa que además el presidente Quintana se lo dijo a los norteamericanos en su momento, ¿no? ujú. Cuando competían las bolsas de comercio, las bolsas de cereales Ujú, nuestras con Chicago. Teníamos unas fuerzas armadas muy poderosas, la Marina de Guerra era la quinta del mundo, al punto tal que nosotros le cedimos barcos a Japón cuando la guerra de Japón con Rusia. Bueno, digo, un país que estaba ahí en el candelero, digamos, ¿no? Y ujú. con una muy fuerte reinversión de todo el dinero que ganaba. Yo creo que el secreto de eso no era que teníamos cosas ricas, o sea, ricas que producían riqueza como la carne o el trigo, porque Bolivia tenía plata, vendía plata, mercurio, estaño en esa misma época vendían estaño. Sino que era la élite dirigente que quería que la Argentina fuera un país grande y todo ese dinero que venía lo reinvertía en el país y bueno, el país floreció. Ujú, A partir de la década del 70 a mí me parece que se da un proceso paulatino de descomposición que va terminando con la guerra, que revienta con la guerra de Malvinas. A mediados de la década del 70 se genera una gran inestabilidad interna, se rompe la paz interior y se producen, bueno, luchas con muchos muertos, con insurrección de la guerrilla y represión estatal, pero también con intervención externa, porque, bueno, esto pasó en varios países del Cono Sur y Estados Unidos tuvo mucho que ver, porque por un lado Estados Unidos educó en prácticas antiguerrilleras, digamos, enseñó a torturar, enseñó a cosas, digamos, fuera de los libros, como dicen los norteamericanos, enseñó a prácticas criminales, digamos, y fuera de la ley, a los militares argentinos que iban a hacer posgrados a Estados Unidos en la Escuela de las Américas, que después la cerraron, la cerró Clinton, pero por el otro lado uno tiene razones para pensar que del otro lado también estaban financiados por parte de gente del Partido Demócrata. ujú. Entonces pareciera que toda la inestabilidad y la pérdida de paz interior en la Argentina fue todo un proceso digitado desde afuera, probablemente para amansar o controlar o someter a los pueblos del Cono Sur, porque no fue Ujú, solo con nosotros. claro. Pero claramente la más desarrollada y la más potencialmente competitiva de Argentina era, de Estados Unidos era la Argentina, ¿no? Ujú, Y además después de eso, Estados Unidos decide que el país que tiene que ser líder de América Latina es Brasil. Con lo cual se empieza a producir un vaciamiento muy profundo de las industrias argentinas, bueno, todo lo que se pudo destruir de Argentina se destruyó. En particular las Fuerzas Armadas. El tema de la guerra de Malvinas es como un error en la Matrix, digamos, si uno toma la película, ujú, porque eran todos militares que los que ascendían y los que estaban en el gobierno habían pasado
por la escuelas o la Escuela de las Américas. O sea, era gente que tenía la aprobación del Pentágono. Nadie iba a pensar que se iban a pelear con el mayor aliado de los Estados Unidos en un momento en que para ellos Inglaterra era muy importante porque era el ariete en la pelea contra la Unión Soviética. Claro. Entonces es como decir, bueno, pero estos tipos estas personas que las controlé yo, que las elegí yo, que les mandé a hacer posgrado a Estados Unidos yo, y ahora me arman un lío en el frente de aliados contra la Unión Soviética. Entonces da la idea de un arlequín, de un joker, de la carta, esa carta que se usa para cualquier función, o sea que uno no sabe qué va a hacer, de la inestabilidad y lo inesperado. Entonces a mí me parece que a partir de ahí decidieron que la Argentina tenía que estar lo más sometida posible, para que no sea otro martes 13 como fue la Guerra de Malvinas. Porque la Guerra de Malvinas fue un problema para ellos porque los interrumpió en todo un plan que tenían trazado Estados Unidos e Inglaterra contra la Unión Soviética, usando a Polonia de palanca, bueno, una serie de cosas que ya es toda historia antigua. Al final le vino bien a Thatcher porque la reeligieron, bueno, una serie de cosas, pero en su momento fue un problema. Entonces creo que decidieron que la Argentina no podía tener fuerzas armadas fuertes, teníamos estaban muy bien pertrechadas las fuerzas armadas en el 82 en cantidad de barcos, cantidad de aviones, en el ejército. Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí decidieron instalar desde afuera un régimen que controlara el crecimiento y la prosperidad de la Argentina. Yo por eso a todos los gobernantes que hemos tenido desde el 83 a la fecha los llamo interventores. Para mí son interventores del país que custodian que el país no prospere y que el país no progrese. Y creo que tener al pueblo hambriado es una de las tantas herramientas de sometimiento de la Argentina. Hay otras, o sea, el vaciamiento permanente de gente capacitada, bueno, la destrucción de la industria, el traslado de las industrias de Argentina a Brasil. Por ejemplo, fabricaciones militares la hicieron pedacitos, la descuartizaron y la vendieron, pero ¿a quién se la vendieron? A chilenos. Para dar una idea, una de los que mejores actuaron contra la Armada Británica, que le hundió un montón de buques, fue la aviación argentina. Cuando vienen los interventores a gobernar, lo primero que hace Alfonsín es desarmar el proyecto Cóndor, que era un proyecto de un misil que nos lo financiaba Irán desde la década del 60, un acuerdo con el Shah de Persia que el nuevo gobierno iraní respetó después de la revolución. Y el segundo fue entregarle la fábrica militar de aviones a una empresa británica. Entonces, bueno, queda muy claro el sometimiento. Después están los acuerdos de París y después está el embargo de armas. La Argentina no puede comprar armas desde hace 40 años. Y después los ascensos militares están digitados por lo llaman ONG, por una fundación que responde al MIC, al Foreign Office. Directamente, o sea, uno le mira el balance y tiene aporte monetario del Foreign Office, o sea, no es que esconde, no es que yo tengo información privilegiada. Claro. Entonces, bueno, a mí me parece que estamos en una situación de sometimiento y es un régimen cómplice con ese sometimiento y las personas que se prestan a esta tarea de intervención son remuneradas con enriquecimientos personales notorios. O sea, a cambio de traicionar a su pueblo y a su patria, ellos se hacen ricos. Claro, o sea, la casta política básicamente de Argentina.
Claro, entonces cuando cualquier persona, ahora Ujú. salió el candidato Milei, dice la casta política, un señor que es mecánico o despacha combustible en una estación de, de combustible, entiende perfectamente lo que dicen. Claro. Porque se cambian los partidos y todos hacen lo mismo. Claro, porque están todos en cierto sentido en un complot, ¿no es cierto? O sea, toda una casta criminal entonces lo que está ocurriendo en Argentina. Y por lo tanto, a ver, para que la gente entienda, entonces, no importa quién sea el gobernante de turno de lo que hemos tenido, ya sea Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Mauricio Macri, esa grieta es una mentira, ¿no? Porque, Claro que sí, es actuada, de hecho se llevan claro, bárbaros entre ellos. Es una grieta actuada para que uno diga, uy, voy a votar a Josecito para sacar a Pedrito. Pero en claro, realidad Josecito y Pedrito son socios. claro. Son socios Digamos, muchos criminales. de los Ujú. negocios que hizo Cristina Fernández, el socio proveedor del Estado era Mauricio Macri. Claro. Y ahora se Pero entiende no también es que por... es un invento mío, está Claro, totalmente demostrado ante la justicia. claro, Y claro, claro. después ahí está, digamos, uno tiene, bueno, el peronismo como uno de los partidos, y los radicales como el partido que siempre pierde, pero es el partido que controla la banca, que Ujú, siempre pone los directores del Banco Central. Yo ya expliqué el fraude del Banco Central que cuesta 150 millones de dólares por día, pero además son los que ponen todos los jueces. ujú, Entonces son los que dicen, bueno, yo quiero bajarle los puntos o el puntaje a tal y entonces lo juzgan. Pero después hay un montón de crímenes contra el patrimonio nacional, ¿no? Crímenes de guantes blancos, crímenes que hacen funcionarios públicos que pasan totalmente fuera del radar. ujú. O sea que quien digita quién va preso o no en la Argentina es el Partido Radical. Claro. Entonces, por eso es tan simbiótica la relación entre los partidos mayoritarios, porque en Ujú, realidad son socios en todo. ujú, ujú. Y por eso entonces, para ver, para la gente que no sea de Argentina, porque el argentino va a entender perfectamente lo que nos está diciendo, cuando decimos que al gobierno argentino hay que meterle una motosierra en términos alegóricos, obviamente, o una metáfora, se entiende por este nivel de corrupción y por este nivel de criminalidad, que obviamente es algo que se debe replicar en tantos otros países de Hispanoamérica, ¿no? Eh, realmente es realmente preocupante. Ahora bien, ¿cómo solucionar esto? ¿Qué medidas concretas, qué políticas concretas que deben haber y existen? No es que esto es irreparable, ¿no? Si Hungría pudo sacar a Hungría de la miseria de la Unión Soviética, de lo que había sucumbido y ahora es un país esplendoroso realmente, ¿qué medidas concretas se pueden tomar en Argentina para salir de esta situación? Bueno, las medidas son relativamente fáciles y de fácil factura. Yo ahora las voy a enumerar, las que yo Ujú, creo, ¿no? ujú, En mi opinión personal, por supuesto. Pero yo creo que desde un punto de vista económico, salir de la pobreza y volver a abrazar la prosperidad, que es lo que nos corresponde por tamaño, por lo que hay, digamos. Lo natural es ser ricos en la Argentina, no pobres. O sea, ujú, hay un esfuerzo muy grande de parte de quienes gobiernan para lograr que la gente sea pobre. No es algo natural, que si uno lo deja, bueno, la gente tiene una economía de subsistencia y yo tengo que ayudar para que la gente se forme y pueda invertir en algo. No, no, acá es totalmente lo contrario. Requiere un gigantesco esfuerzo mantener a la población argentina sumida en la pobreza. Usted imagine como que tiene un globo en el agua y si uno lo quiere sumergir tiene que ejercer fuerza, porque lo natural del globo es que flote, ujú, un globo con aire, ¿no? Cualquier cosa, una goma, un corcho, uno tiene que hacer fuerza para que se hunda, porque el corcho naturalmente va a flotar. Bueno, con la Argentina es lo mismo, lo natural es que nos vaya bien. Ahora voy a explicar por qué. Si nosotros estamos como estamos es porque hay un gigantesco esfuerzo por parte de los interventores, a los que se les da el nombre de gobernantes, para que nosotros estemos pobres. Entonces, yo ahora voy a decir las que yo creo que son 5 medidas que vamos a salir rápidamente como si uno le saca la mano al corcho, ¿no? Enseguida salta a la superficie. Pero el problema no es las medidas económicas que tenemos que hacer, el problema nuestro son los interventores. El problema ujú. es cómo saco yo la mano que presiona el corcho hacia abajo. Y eso yo no tengo la solución.
No sé si me expliqué con la Sí, sí, sí. alegoría. Sí, Bueno, sí, sí, sí. la Argentina tiene todo para, yo creo que la salida es por la exportación. La Argentina muy rápidamente está exportando, el año pasado exportó 88 mil millones de dólares, en muy pocos años puede exportar 300 mil millones de dólares. Para tener una idea, nunca criamos cerdos para vender y tuvimos con toda esta situación mala más de 5 años de crecimiento de 8% del rodeo porcino. O sea, nosotros pasar a exportar 4 mil millones de dólares de carne de cerdo, que hay mercado, ¿no? Estoy hablando de cosas que no hay problema de que uno no pueda encontrar mercado. Ujú. En muy pocos años lo podemos hacer. O sea que nosotros llevar las exportaciones a 300 mil millones de dólares no es algo muy complicado. Para tener una idea, nosotros no solo exportamos productos alimenticios o forraje. La Argentina, el 90% del aluminio que hace, que además es de muy buena calidad, el 90% lo exporta. Entonces, para nosotros saltar a niveles de exportación que dupliquen, tripliquen, quintupliquen los niveles actuales, es algo que en muy poco tiempo se puede hacer. Si uno exporta ese nivel, ya tiene pleno empleo, porque faltaría rápidamente gente para trabajar, volveríamos a hacer una succión de personas de los países limítrofes, como Ujú. hemos sido en estos 100 años de crecimiento. Tendríamos un problema con la logística, porque no tenemos al país preparado para mover mayor volumen de mercaderías, con lo cual hay que invertir, o sea, todo el dinero que se ganaría con esas importaciones se tendría que reinvertir en capacidad instalada y en medios de transporte, con lo cual es más trabajo, más inversión, más riqueza. Y después tener un criterio razonable para los gastos públicos, que no son los que dicen, ay, porque las jubilaciones, ay, porque esto. No, el problema que nosotros tenemos son los intereses de la deuda, Claro. más, más todos los fraudes de compras y eso que con una buena auditoría y una voluntad política de decir, bueno, se acabó el chiste, se acaba eso. O sea, con un mecanismo de control mínimo y una justicia que funcione, uno mete preso a 3 o 4 funcionarios públicos que compran a un precio equivocado y a partir de ahí todo el mundo empieza a andar derechito, eso no es problema. Los intereses sí son problemas, pero yo ya también propuse una forma de rescatar la deuda y sacarnos la gran deuda argentina de encima, que para mí en 10 años la podemos, o sea, la Argentina puede quedar con deuda cero en Ujú. 10 años. Entonces, a partir de ahí uno ya no pasa a tener problemas económicos. Nosotros tenemos una muy buena inversión en recursos humanos, o sea, gente capacitada. A lo mejor tenemos que volver a tener más ingenieros, pero bueno, es una cuestión de los estímulos adecuados para que la gente vuelva a estudiar ingeniería, por ejemplo. Hay algunas carreras que nos hemos quedado cortos. Bueno, enfermería, ingeniería, biología andamos bien. Bueno, será cuestión de poner plata en eso. Después yo creo que tenemos que tener todo, el control total de todo nuestro proceso agropecuario. Entonces esto implica duplicar o triplicar la capacidad instalada para hacer fertilizantes, porque ahora estamos importando fertilizantes cuando es innecesario por nuestra producción de gas. Y tendríamos que patentar más semillas, porque los científicos argentinos son remolones y no las patentan. No porque no se las crea, se las crean, pero no las patentan. Entonces terminamos pagándole a Bayer Ujú. o cuando es innecesario. Pero bueno, son cosas que uno va toqueteando y con muy poco esfuerzo se sale. Yo lo que también creo que hay que hacer, y eso también lo escribí, es que los impuestos a la minería aurífera hay que cobrarlo en especie para empezar a tener de vuelta oro en el Banco Central. Claro. Hay que recuperar el oro que no sé por qué Mauricio Macri mandó a Inglaterra, tan luego. Mandó varias toneladas de oro, bueno, no sé por qué, eso tiene que volver, no sé si lo van a devolver, pero bueno, por lo menos reclamarlo. Y creo que hay determinados impuestos que el Estado debería cobrar en divisa, todo lo que tiene que ver con aranceles aduaneros, y yo creo que ese dinero habría que
gastarlo en recomprar deuda y en pertrechar a las Fuerzas Armadas, porque nosotros tenemos un mar muy grande y hay que custodiarlo. Yo creo que con eso estamos con pleno empleo, y si uno está con pleno empleo está con buenos sueldos, porque es el pleno empleo el que sube para arriba la cotización del sueldo. O sea, los empleadores peleándose por poder contratar a una persona. Si uno tiene el país con pleno empleo, el salario va a ser alto. El salario alto en la Argentina no es algo de Perón, porque uno tiene un montón de escritos de la década del 10, de 1910, de 1920, donde las patronales se quejaban que los salarios en Argentina eran más altos que en Europa. Claro. ¿Por qué? Porque había poca gente, había muchas cosas para hacer y poca población. Eso no quita que no hubiera situaciones de abuso en algunos lugares del interior donde la gente era abusada porque era analfabeta o porque no se podía ir, pero cuando esa gente pudo subirse al tren y venirse a Buenos Aires, pasó a ganar como cualquier albañil que ganaba acá en Buenos Aires. Así que el salario natural en la Argentina es caro porque somos pocos para todo lo que hay que hacer. Lo no natural es que el salario sea bajo. Claro. Claro, y teniendo un país tan rico. O sea que básicamente necesitamos deshacernos de una casta política criminal que está en alianza con todos estos intereses extranjeros, con los bancos, y obviamente tomar medidas económicas como las que mencionaba que va a llevar a Argentina a reflotar, porque claro, eso es lo importante, que Argentina no tiene que comenzar de cero en un territorio donde no hay nada, tiene un territorio riquísimo. Aquí en Canadá no pueden entender cómo Argentina regala el oro, siendo que Canadá va con las mineras por todo el mundo a sacar oro y lo guardan aquí o lo guardan en Inglaterra, terminan en el puerto de Holanda, y Argentina teniendo algunas de las reservas más grandes del mundo en metales preciosos, podría ser una potencia mundial que le compita a Rusia y a China en cantidad de oro en el Banco Mundial. Entonces aquí no pueden entender cómo puede ser que nosotros, teniendo el oro, le abran la puerta a mineras canadienses para que se lleven el oro sin ningún tipo de control en las aduanas. Que eso, hay gente de Barrick que yo he conocido aquí en Toronto que me han contado que el oro lo sacan, porque yo he querido confirmar, lo sacan de Argentina sin control aduanero y después reportan a conciencia cuánto oro se llevaron. Y obviamente que se llevan oro a lo loco y van a reportar un porcentaje mucho menor, porque esa es la gran estafa. Y eso que pasa en Argentina seguramente que pasa en todos nuestros países. Argentina, otra cosa que no mencionaba entre las cosas, Iris, es el tema del litio. Argentina tiene litio como para poder poner de rodillas a todas las compañías tecnológicas del mundo y producir el litio en la Argentina, ¿no? O sea, ¿no? El tema del litio es lo que usted con mucha claridad acaba de describir respecto del oro. Cuando se abrió la Argentina a la minería, porque en estos 100 años que la Argentina creció hubo como una decisión de quienes gobernaban, y gobernaron todo el arco político en esos 100 años. Gobernó el peronismo, gobernaron los conservadores, gobernaron los radicales, tuvimos golpes militares, pero hubo como una decisión de no tocar la minería, con la idea de decir es algo para el futuro, para dentro de 2 o 3 siglos. No, hubo intentos de explotar el oro, pero siempre alguien lo boicoteaba porque la idea era no explotar la minería. Total, nosotros teníamos una riqueza renovable que era la cosecha de trigo de todos los años. Entonces, como eso que quedaría para las generaciones futuras. Y todos los gobiernos fueron muy leales a esa regla no escrita. Cuando asume Menem, una de las cosas que lo dice en la campaña es incentivar la minería. Y se hizo un marco legal de 30 años, que ahora estaban buscando renovarlo porque se está por vencer, que las mineras no pagaban impuestos, salvo un mínimo impuesto. Y que hacen declaraciones juradas, como usted acaba de describir, dice yo declaro que me saqué tantas toneladas, pero nadie lo controla. Pero lo que sí hicieron las empresas es darle una porción de las minas, o sea, de la empresa que se hizo en la Argentina, o sea, registrada en la Argentina, de las cuales Barrick Gold y cualquiera de las otras es accionista mayoritario, ¿no? Pero tienen paquetes minoritarios una serie de políticos.
no sé con los cambios de uno a otro si se han pasado los paquetes Ujú. accionarios o qué. Con lo cual ha quedado bien claro que no pensaban controlar absolutamente nada, pero es lo que digo, es la remuneración por parte de quienes tienen sometido al país a los interventores. O sea, déjame sacar todo el oro de acá y yo te doy. Ujú. El otro tema es que yo creo que Inglaterra no quiere que nosotros tengamos reservas de oro en el Banco Central. Claro. Porque es un peligro, porque uno tiene reservas de oro, puede comprar armamento. Es así de fácil. Entonces creo que el tema de sacarnos el oro y que no tengamos reservas, que no haya reservas de oro en el Banco Central y que además se lleven rápidamente todo el oro que puedan, no solo tiene que ver con ganar dinero, con sacarse el oro, sino con sacarnos el oro. No sé Ujú, si lo ujú. supo explicar. Sí, sí, impresionante realmente. Yo tengo una anécdota muy personal de un compañero mío de la escuela. Yo me crié en área de frontera en San Juan, donde opera la Barrick. Su papá llegó a ser intendente hace un poco más de 10 años. Él se negó, yo creo que en conocimiento de toda esta gran estafa, él se negó a ser copartícipe de esto en San Juan. Y en el caso de la Barrick le ofrecía $1 millón en efectivo para que él simplemente ponga la firma, y lo cual él se negó, así que mi admiración realmente para él que no se dio a esta imposición, pero obviamente que el gobierno de San Juan, con Gioja, con ¿cómo se llamaba el otro que acaba de salir ahora? Todos estos criminales que han regalado a San Juan minero, pero es un oro que termina en Inglaterra, termina en Canadá, así que el pueblo sanjuanino tiene que despertar porque es una estafa la que se está estado viviendo en una provincia que yo quiero mucho, obviamente, que podría ser podría ser la Dubái de Sudamérica con la cantidad de oro, de plata, de Absolutamente. cobre que hay. O sea, nosotros podríamos mirar a los jeques de Dubái y decirle qué modelo de vehículo más viejo que tiene, porque mira el que tenemos nosotros. O sea, en términos monetarios, y eso es algo que yo lo he consultado con personas expertos aquí en Canadá en minería, en términos monetarios, la provincia de San Juan, y esto vale para después para Jujuy con el litio, para todas las provincias que podríamos, cada una de nuestras ciudades podría ser una Dubái tranquilamente. Tranquilamente. Podríamos hacer lo que veían de Qatar, del Mundial, eso lo podríamos tener, pero lo están robando descaradamente. Ahora, eh, ¿cómo se ve el escenario con el ingreso de la Argentina a los BRICS? ¿Esto es algo positivo para la Argentina? ¿Es algo que lo puede favorecer? Es algo que, teniendo en cuenta esta cuestión geopolítica que nos contaba, porque realmente si Argentina está en una órbita donde ha perdido la soberanía, donde Inglaterra le ha impuesto una agenda política criminal, el hecho de salirse de esa órbita, ¿puede ser algo positivo o a dónde perfila todo esto? Yo tengo muchas expectativas en los BRICS, muchas. La verdad que Ujú. me puso muy contenta el día que me enteré. Está bien que después la realidad, la realpolitik es distinta de lo que uno sueña, ¿no? Pero esto lo digo para temperar mis expectativas. Ujú. Pero la verdad es que yo estoy muy contenta porque, como decía un conocido, pareciera que los BRICS es un club de los ex invadidos por Inglaterra. Un poco eso es, ¿no? O sea, como diciendo, si no estuviste en guerra con Inglaterra, no podés entrar a los BRICS. No corre para Brasil, ¿no? Pero para el resto Claro. sí. No sé si cuánto hay de verdad en todo eso, pero la verdad es, primero que todos los BRICS, todos los países que integran los BRICS apoyan nuestro reclamo a Malvinas. Entonces es más natural para nosotros estar ahí que con la OTAN, donde Claro. gente como por ejemplo Italia, que dice, sí, la verdad, la Argentina tiene razón, pero cuando llega el momento de votar todos los años en Naciones Unidas, no vota a favor nuestro. O se Claro. abstienen o votan a favor de Inglaterra. Entonces, Claro. son socios no muy socios, ¿no? Claro. Y todos Es que los países respetan el embargo de armas, ¿no? Británico. Así que la verdad que por ese lado los BRICS son un apoyo. El otro tema es que la mayoría de nuestro comercio exterior
está con países de los BRICS. Ujú. Estados Unidos es nuestro tercer socio comercial, pero eso es algo muy reciente, de los últimos 5 años. Antes no teníamos comercio importante con Estados Unidos. Entonces, desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista geopolítico y en lo que hace a nuestra agenda de Malvinas, el lugar nuestro son los BRICS, el lugar natural donde tenemos que estar. Así que la verdad que yo estoy con grandes expectativas. Ujú. Y con respecto a las elecciones que se vienen ahora en octubre, ¿qué irá a pasar en Argentina? Obviamente que es difícil hacer un pronóstico como están las cosas, especialmente teniendo en cuenta lo que decía que tantos millones no fueron a votar tampoco. Pero ¿qué cree que puede llegar a pasar en No, términos electorales? no lo sé, no lo sé Ujú, porque primero que falta un mes y medio y la gente que anda muy... Voy a usar alegorías camperas, pero digamos, el caballo que va primero se puede mancar ujú, y tropezar y no llegar, o sea, uno tiene que pensar que el que va primero en las encuestas, que ahora es Milei, todo el resto está buscándole los puntos flojos, que es lo natural. claro. El gobierno tiene más herramientas que todo el resto, porque, bueno, puede tomar medidas económicas que le vengan bien a la población, tiene recursos económicos, bueno, o sea que tiene algunas herramientas para mejorar su mala actuación última. Y después la falsa oposición, esta grieta falsa que hablamos con Juntos con el Cambio, que es otra cara del régimen. Bueno, siempre es la alternativa que el régimen decida que si está muy dañado el oficialismo apoye al muleto. Ujú, Y lo vienen haciendo así alternativamente, para que nada cambie, o sea, cambiar el auto para que seguir adelante en la carrera. Así que esas son las expectativas que uno tiene. Respecto de Milei, si llegara a ganar, nadie sabe verdaderamente lo que va a hacer y si va a ser tan disruptivo como dice que va a ser o no, o va a ser disruptivo para cosas que no sé si todo el mundo quiere, por ejemplo, vender YPF. Yo no sé si la gente quiere que se venda YPF. YPF es la compañía petrolera argentina, ujú, estatal, por ejemplo. Digo, si yo va a cortar, bueno, está bien, cortar ministerios me parece estupendo. Ahora, cortar cosas que yo creo que son geopolíticamente claves para la Argentina, bueno, ya la gente se empieza a poner más preocupada. Eso por un lado. Por el otro lado, dicen, bueno, no va a tener apoyo del Congreso, esto, lo otro. A mí me parece que un montón de gobernadores rápidamente se van a alinear con quien gane. Así que, como claro. han hecho siempre, con lo cual para mí el tema de la gobernabilidad no es un problema, Ujú. O sea, no va a pero ser un sí problema para un Milei en todo problema, caso. Ujú. ¿eh? Que no va a ser un problema para Milei entonces si el Congreso No, se le pone en contra. el, el problema es si uno decide rebelarse contra este régimen de ocupación del país, es decir, Ujú, la mano esa que presiona el corcho hacia abajo. claro. Entonces, si uno dice, se acaba el negocio financiero con el Banco Central, ok, pero me queda el negocio de la deuda externa. No, voy a recomprar la deuda externa, así que también se va a acabar el negocio de la deuda externa. Bueno, vamos a empezar a comprar armas. La gente del ejército va a ganar, las Fuerzas Armadas van a ganar mejores sueldos, vamos a comprar armas. Bueno, a partir de ahí sí yo creo que puede pasar que toda la gente que viene siendo comprada para mantener el status quo empiece a actuar para remover a este fallo de la Matrix, Ujú, ujú, a esta persona que tal vez no se someta al régimen. Sí, ujú, cuando gana Milei demuestra que respeta el status quo, entonces va a poder estar 8 años lo claro, más tranquilo. claro. Si no, para hacer 8 años de tira y afloja. Ujú, ujú, ujú. Sí, o puede pasar en Argentina que venga un loco. Yo creo que hace falta un loco en Argentina para poder tomar todas estas medidas. O sea, alguien que no mida las consecuencias y las haga pase lo que pase. O sea, un patriota. Un patriota total, un patriota que geopolíticamente posicione a la Argentina donde tiene que ser y mande a todos estos intereses a donde haya que mandarlos y no tenga problema de hacerlo. Ahora,
Si lo va a hacer Milei o no, la cuestión geopolítica, la cuestión ya internacional, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, pero a mí me da esperanza el hecho de que sea medio loco. No lo digo como una palabra, como insulto. Trump era loco. Es medio loco Trump. Pero como me dijo a mí un embajador de Colombia hace unos años, me dijo, pero es un loco nuestro, ¿no? Es un loco nuestro. Bueno, eso desde ya, el tema Ujú, con Trump, que bueno, pasa con los novatos, también le pasó a Perón en el 46, que venía de otro rubro, es que a veces los resortes de la burocracia no responden, ujú, porque la burocracia tiene una lealtad hacia los interventores en nuestro caso, porque los interventores argentinos hace más de 40 años que están, con lo cual prácticamente la totalidad de la burocracia ha sido nombrado por ellos, que es lo que le pasó a Trump en Washington, donde la CIA no le respondía, el FBI no le respondía, claro. el Departamento de Justicia no le respondía. Entonces, al final uno se acuesta en un nido de víboras. Ujú, Y en algún punto es lo que le pasó a Perón, que terminó con el golpe del 55, y lo que le puede pasar a cualquiera que no esté advertido de esto, que trate de romper contra el status quo. Veremos ahora si Trump, si gana, si tiene esa viveza que no tuvo la primera vez. ujú. Pero digo, eso le pasa a cualquiera en cualquier país occidental donde las burocracias tienen lealtades que exceden al mandatario de turno. Así es. Así es. Bueno, Iris, no quiero tomarle más tiempo. Pero ha sido Mm. realmente una conversación interesantísima para entender mejor la situación económica de Argentina. Yo creo que es algo que se replica en todos nuestros países, no importa si viven en Colombia, en México, en Perú. Simplemente hay que cambiar los nombres y los actores políticos, pero el mecanismo me parece que es el mismo. Y veremos qué pasa. Obviamente que uno desea lo mejor para el propio país, en este caso Argentina, y esperemos que al menos ideas hay, propuestas como la que nos acaba de dar, son propuestas que funcionarían en caso de que se implementen y que puedan salir adelante, pero algo que quedó claro en esta conversación, a mí me quedó mucho más claro que lo que tenía hasta este momento, es que hay toda una casta política que es criminal realmente, que hay que sacarlos absolutamente todos del poder, mandar a la cárcel al que haya que mandar y ser inteligentes en eso y darse cuenta cómo todos nosotros en Argentina hemos sufrido un robo, ustedes que están ahí lo están sufriendo y es algo que tiene que frenar porque el estado natural del argentino es vivir bien. La clase natural del argentino es la clase media alta y tenemos que volver a recuperar eso por nuestra patria, por todos nuestros descendientes realmente y en honor a lo que hicieron nuestros antepasados. Así que Iris, nuevamente muchísimas gracias realmente por estar con nosotros. Un placer, un placer. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias por mirar este video, te invito a compartirle, a darle me gusta y a suscribirte a mi canal. Y si quieres aprender más en mi club de lectura, en mis cursos que ofrezco semanalmente, te invito a apoyar mi trabajo suscribiéndote a mi página de Patreon que encontrarás aquí en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.